Hoy vamos a hablar de la fábrica de salchichas, pero antes de empezar déjame decirte algo con calma. Si este tipo de conversaciones te sirven, si alguna vez te han incomodado de la forma correcta, si te han hecho pensar distinto, aunque sea un poco, suscríbete, no por el canal, por el espacio, porque este contenido no se hace para consumir rápido, se hace para despertar lento. Y mientras más personas estemos dispuestas a pensar, cuestionar y salir del automático, más sentido tiene seguir creándolo. Ahora sí, hay una metáfora que cuando la escuchas por primera vez incomoda, no porque sea exagerada, sino porque es demasiado precisa. La metáfora de la fábrica de salchichas no es elegante, no es bonita, pero es honesta, y cuando algo es honesto duele un poco. Imagina una fábrica, una enorme fábrica que no se detiene nunca. Las puertas se abren muy temprano cuando todavía somos pequeños. Entramos sin saberlo, sin cuestionarlo, casi con ilusión. Nos dicen que es por nuestro bien, que ahí vamos a aprender, que ahí nos van a preparar para la vida, y confiamos. Porque cuando eres niño, confías. En esa fábrica todo está diseñado para que funcione de forma eficiente. Hay horarios, hay campanas, hay filas, hay instrucciones claras, hay premios para quien obedece bien y castigos para quien se sale del molde. No importa demasiado quién eres, lo importante es que te adaptes, que avances por la línea, que no frenes el proceso. La metáfora es simple, no importa qué animal entre a la fábrica, puede entrar un león, un águila, un delfín, un caballo. Al final del proceso todos salen convertidos en salchichas, con la misma forma, el mismo tamaño, el mismo envoltorio, listos para ser consumidos por el sistema. Eso es lo que hacen muchos paradigmas educativos y sociales. No buscan descubrir tu naturaleza, buscan estandarizarte, no buscan que entiendas quién eres, sino que encajes, no buscan que pienses, sino que repitas, no buscan que crees, sino que produzcas. Desde pequeños nos enseñan a levantar la mano para hablar, a pedir permiso para ir al baño, a sentarnos quietos durante horas, a memorizar información que no entendemos del todo, a competir por notas, a compararnos, a medir nuestro valor según un número, un diploma, un resultado. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a confundir obediencia con inteligencia, adaptación con éxito, silencio con madurez. La fábrica no es malvada, ese es el punto más incómodo de todos. No hay un villano con cara clara. La fábrica funciona porque todos participamos en ella, padres, maestros, empresas, gobiernos, medios, incluso nosotros mismos, cuando dejamos de cuestionar, cuando preferimos encajar antes que incomodar, cuando elegimos seguridad antes que autenticidad. La fábrica no te rompe de golpe, te lima, te pule, te quita las aristas, te enseña que soñar demasiado es peligroso, que preguntar demasiado es molesto, que ser distinto es arriesgado, y así poco a poco muchas personas se convierten en autómatas funcionales, se levantan, cumplen, producen, consumen, repiten. No porque sean malas, ni flojas, ni incapaces, sino porque nunca se les enseñó otra cosa. El resultado es una sociedad llena de personas ocupadas pero desconectadas, eficientes pero vacías, productivas pero perdidas. Personas que saben hacer muchas cosas pero no saben por qué las hacen. Personas que viven siguiendo un guión que no escribieron, persiguiendo metas que no eligieron, midiendo su vida con reglas que no cuestionaron. Y cuando alguien empieza a sentirse raro, cansado sin razón aparente, vacío incluso cuando todo está bien, ansioso aunque esté avanzando, la fábrica tiene una respuesta preparada: más motivación, más productividad, más esfuerzo. Nunca una pausa, nunca una pregunta profunda, nunca un ¿esto es realmente para ti? Ahí es donde aparece el mayor peligro: convertirnos en salchichas que funcionan pero no viven, que cumplen pero no sienten, que logran pero no disfrutan, que avanzan pero no saben hacia dónde. Durante mucho tiempo esa fábrica fue suficiente.
El mundo necesitaba repetición, necesitaba manos, necesitaba obediencia, necesitaba gente que siguiera instrucciones, pero esa era terminó. Y aquí está el punto clave de este momento histórico. La era que estamos viviendo no necesita más salchichas. La era actual exige originalidad, pensamiento crítico, creatividad, adaptabilidad, conciencia. Y eso no se produce en una línea de ensamblaje. Eso nace cuando una persona despierta. Despertar no es rebelarse por rebeldía, no es rechazar todo, no es vivir en contra del sistema. Despertar es algo mucho más íntimo y silencioso. Es darte cuenta de que tal vez llevas años viviendo en automático. Es cuestionar por primera vez si lo que haces cada día realmente refleja quién eres. Es reconocer que muchas de tus decisiones no nacieron de convicción, sino de costumbre. Despertar duele, porque implica aceptar que quizás fuiste moldeado, que quizás te adaptaste demasiado bien, que quizás te convertiste en una salchicha perfecta, pero a costa de tu singularidad. Y aceptar eso no es cómodo, pero es necesario. La fábrica no te roba el talento, te lo adormece, no te quita los sueños, te enseña a reducirlos, no te prohíbe pensar, te enseña qué pensar, y cuando alguien despierta no sale corriendo ni gritando. Primero se queda en silencio, observa, se pregunta, empieza a notar patrones, empieza a ver la fábrica desde afuera aunque siga dentro. Ahí comienza el verdadero reto, porque despertar no es el final del proceso, es el inicio. Una persona despierta empieza a sentir una incomodidad nueva, ya no puede hacer las cosas de la misma forma sin cuestionarlas, ya no puede seguir ciertos caminos sin sentir que se traiciona, ya no puede ignorar su propia voz interna. Y aquí aparece una verdad que no se dice lo suficiente: salir de la fábrica no es inmediato, no es heroico, no es glamoroso, no hay aplausos, muchas veces hay miedo, duda, soledad, porque la fábrica ofrece algo muy poderoso: pertenencia. Salirse implica, al menos por un tiempo, no encajar, pero también ofrece algo que no tiene precio: autenticidad. Cuando una persona empieza a reconectar con su originalidad, se da cuenta de que no nació para ser una salchicha más, que tiene una forma propia, un ritmo propio, una manera única de pensar, crear, sentir, y que el mundo actual, aunque no lo diga claramente, necesita justamente eso. Las máquinas repiten mejor que nosotros, los algoritmos ejecutan mejor que nosotros. La única ventaja real que nos queda como humanos es la conciencia y la creatividad, y eso no se cultiva obedeciendo sin pensar, se cultiva cuestionando, experimentando, equivocándose, creando. La fábrica enseña respuestas, la vida real exige preguntas. Por eso este podcast no es un ataque a la educación ni a la sociedad, es una invitación a revisar los paradigmas, a dejar de asumir que lo normal es lo correcto, a entender que ser funcional no es lo mismo que estar vivo, a recordar que no vinimos a este mundo a encajar perfectamente, sino a expresar algo irrepetible. Tal vez no puedas salir de la fábrica mañana, tal vez sigas trabajando, estudiando, cumpliendo horarios, respondiendo correos, obedeciendo reglas que no diseñaste. Tal vez todavía necesites ese sistema para sostener tu vida, pagar cuentas, mantener cierta estabilidad, y está bien. Despertar no exige romperlo todo de golpe, no exige actos dramáticos ni decisiones impulsivas, exige algo mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más accesible: dejar de ser un autómata por dentro, porque aunque tu cuerpo siga dentro de la fábrica, tu conciencia no tiene por qué seguir dormida. Puedes empezar hoy en lo pequeño a pensar por ti mismo, a cuestionar suavemente las ideas que siempre diste por ciertas, a preguntarte por qué haces lo que haces y para qué, a distinguir entre lo que realmente deseas y lo que simplemente heredaste como expectativa. Pensar por ti mismo no significa tener todas las respuestas, significa atreverte a formular tus propias preguntas. Empezar a escucharte es un acto de valentía, porque tu voz interna no siempre dice cosas cómodas.
a veces te muestra insatisfacciones que preferías ignorar, a veces te señala caminos que dan miedo, a veces te recuerda sueños que enterraste para encajar, pero escuchar no te obliga a actuar de inmediato, te obliga a ser honesto, y la honestidad contigo mismo es el primer gesto de libertad real. Crear espacios donde tu originalidad respire no requiere huir del mundo, requiere abrir grietas en la rutina, momentos de silencio, tiempos sin estímulo, lugares donde no tengas que rendir ni demostrar nada. Puede ser escribir sin intención de publicar, pensar sin intención de producir, aprender algo que no sirve para el currículum, pero sí para el alma. Esos espacios son pequeños actos de resistencia contra la automatización interna. Ahí, en esos momentos íntimos, empieza a despertar la parte de ti que la fábrica no pudo estandarizar del todo. Empiezas a recordar que no eres solo un rol, un cargo, una función, que hay una dimensión tuya que no cabe en un formulario ni en una hoja de vida. Y cuando esa parte empieza a respirar, aunque sea despacio, la vida se siente distinta, más viva, más tuya. No necesitas huir para empezar a despertar, necesitas presencia, necesitas atención, necesitas darte permiso de ser algo más que eficiente, porque el verdadero cambio no empieza cuando abandonas la fábrica por fuera, sino cuando dejas de dejar que te gobierne por dentro. Y una vez que eso ocurre, aunque sigas en el mismo lugar, ya no eres el mismo, porque el verdadero peligro no es estar en la fábrica, el verdadero peligro es olvidar que hay algo más allá de ella, olvidar que la realidad no termina en la cinta transportadora, que la vida no se reduce a cumplir turnos, a repetir rutinas, a sostener una identidad que solo existe para funcionar. El peligro no es adaptarte por un tiempo, es confundir la adaptación con tu naturaleza, es empezar a creer que eso es todo lo que hay, que no existe otra forma de vivir, de pensar, de crear, de sentir. Cuando olvidas que hay algo más allá, dejas de hacerte preguntas y una vida sin preguntas se vuelve mecánica, automática. Empiezas a vivir en modo supervivencia, resolviendo lo urgente, apagando incendios, persiguiendo pequeñas recompensas que te ayuden a soportar la semana. Te acostumbras a la sensación de vacío como si fuera normal, la normalizas, la justificas, la tapas con distracciones y así pasan los años. Olvidar que hay algo más allá es renunciar sin darte cuenta a tu profundidad, es aceptar una versión reducida de ti mismo, es creer que tu valor está únicamente en lo que produces, en lo que cumples, en lo que entregas al sistema, y cuando esa idea se instala empiezas a medir tu vida con reglas ajenas, a compararte con parámetros que no elegiste, a perseguir metas que no nacieron de ti. Lo más peligroso de ese olvido es que no duele de inmediato, es silencioso, gradual, no se siente como una tragedia, se siente como rutina, como así es la vida. Y en ese acostumbrarte vas apagando partes tuyas que no encajan, la curiosidad, la creatividad, la sensibilidad, el deseo de sentido, no porque desaparezcan, sino porque no tienen espacio para expresarse. Recordar que hay algo más allá no significa escapar mañana, ni romperlo todo, ni vivir en contra del mundo. Significa mantener viva la conciencia de que tu existencia es más amplia que cualquier sistema, que tu identidad no se agota en un rol, que hay una dimensión interna que no puede ser estandarizada ni producida en serie. Ese recuerdo es una llama pequeña pero poderosa. Te acompaña incluso cuando sigue dentro de la fábrica. Te recuerda que esto no es todo, que no naciste solo para repetir, que hay un lugar interno, profundo, auténtico, desde el cual puedes empezar a vivir distinto. Y mientras ese recuerdo esté vivo, aunque sea en silencio, el sistema nunca te habrá ganado del todo. Y cuando lo recuerdas, cuando despiertas, aunque sea un poco, algo cambia para siempre. No es un despertar ruidoso ni espectacular. No hay fuegos artificiales ni certezas absolutas.
es más bien un quiebre silencioso, interno, casi imperceptible para los demás, pero imposible de ignorar para ti. Es el momento en que algo dentro ya no encaja del todo con la vida que llevabas en automático. Empiezas a notar gestos, rutinas, conversaciones que antes parecían normales y ahora se sienten vacías, no porque sean malas, sino porque ya no te representan. Desde ese punto ya no puedes volver a dormir del todo. Puedes intentar distraerte, ocupar tu tiempo, seguir cumpliendo, pero hay una lucidez nueva que se queda contigo, una especie de conciencia despierta que observa, que cuestiona, que ya no se traga las respuestas prefabricadas con la misma facilidad. Y aunque a veces desearías volver a la comodidad de no pensar tanto, sabes que algo esencial se perdería si lo hicieras, porque despertar una vez que ocurre no se puede deshacer. Ya no puedes conformarte con ser una salchicha más en la cinta, no desde el orgullo ni desde la rebeldía vacía, sino desde una necesidad interna de coherencia. Empiezas a sentir que tu vida merece algo más que repetición, que tu tiempo es demasiado valioso como para gastarlo viviendo una historia que no sientes tuya. Y esa sensación no te vuelve mejor que nadie, pero sí más responsable de ti mismo. Te obliga a elegir con más cuidado, a decir no con más claridad, a decir sí con más conciencia. Poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir con intención. Ya no haces las cosas solo porque así se hace. Te preguntas si lo que eliges está alineado con lo que eres y con lo que quieres construir. Empiezas a escuchar tus decisiones antes de tomarlas, a observar tus emociones en lugar de huir de ellas, a aceptar tus dudas como parte del proceso, no como un defecto. Vivir con conciencia no significa tener todo claro, significa estar presente, estar despierto en tus actos, no traicionarte en lo pequeño, no anestesiarte frente a lo que duele, no mentirte para encajar y vivir con verdades quizás lo más desafiante de todo porque te obliga a renunciar a máscaras que alguna vez te protegieron, pero también es lo más liberador porque por primera vez sientes que tu vida con todas sus imperfecciones te pertenece. Y tal vez ese sea el acto más revolucionario de nuestra época, atreverte a ser humano en un sistema que te quiere automático, no eficiente, no productivo, no perfectamente funcional, sino humano, con dudas, con pausas, con contradicciones, con preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata, porque el sistema no necesita personas conscientes, necesita engranajes que no se detengan a pensar demasiado, necesita cuerpos que cumplan, mentes que repitan y emociones que no interrumpan el flujo. Ser humano hoy es un acto de resistencia silenciosa, es elegir sentir en un mundo que te invita a anestesiarte, es elegir pensar en un entorno que premia la obediencia, es elegir profundidad en una cultura que recompensa la velocidad, es tomarte el tiempo de entenderte cuando todo te empuja a distraerte. Y esa elección no se anuncia, no se publica, no se celebra, se vive hacia adentro. Atreverte a ser humano implica aceptar tu complejidad, reconocer que no eres una función ni un rol, sino una conciencia en proceso, implica permitirte cambiar de opinión, equivocarte, aprender, volver a empezar. El sistema prefiere certezas rápidas, identidades fijas, comportamientos predecibles. La humanidad, en cambio, es movimiento, exploración, transformación constante. Y eso incomoda a cualquier estructura que busque control. Ser humano también es recuperar la capacidad de asombro, de creatividad, de conexión real con otros, no como redes de conveniencia, sino como encuentros auténticos. Es escuchar de verdad, mirar sin prisa, crear sin garantía de éxito. El sistema optimiza, pero no siente, ejecuta, pero no sueña, y ahí es donde tú te vuelves irreemplazable. Atreverte a ser humano no significa rechazar la tecnología ni huir del mundo moderno, significa no entregarle tu conciencia, significa usar las herramientas sin convertirte en una, significa recordar que tu valor no está en cuánto produces, sino en cómo vives.
en la calidad de tu presencia, en la honestidad de tus decisiones. Quizás no cambies el sistema, tal vez ni siquiera lo enfrentes directamente, pero al atreverte a ser humano cambias algo más importante, la forma en que el sistema vive dentro de ti. Y cuando eso ocurre, aunque todo afuera siga igual, algo esencial ya no puede ser controlado, porque un ser humano consciente, incluso en silencio, siempre es un acto revolucionario.